están? Bienvenidos a Mega TV. Gracias por acompañarnos. Como siempre, Conversando en la Noche trata de entender los fenómenos de la cultura, de la política, de la sociedad, de la economía en nuestro país, y lo hacemos a través de personalidades que están dentro de esos mundos. Muchas veces esto nos ayuda también a entender mejor nuestra realidad y lo que puede pasar en un futuro no muy lejano. Hoy estamos con una persona que ya estuvo en la Cámara de Senadores, salió, vamos a hablar después por qué y cómo se operó eso, y que ahora se postula para retornar a ese lugar, seguramente con aquella experiencia. Es un hombre polémico, un hombre de choque fuerte, disidente de la actual conducción del Partido Liberal Radical Auténtico. Ya sé que alguno va a decir, por algo le llevó Mario a este señor, algún convenio tiene con él, porque siempre se genera eso en nuestra política y en nuestro periodismo. En realidad lo invitamos porque nos parece un protagonista. Se llama Dionisio Amarilla, economista de profesión, político de vocación. Esta es su semblanza. Luego comenzamos a hablar con él. Dionisio Amarilla, nacido en Tebicuarí, Guairá en 1973, culminó sus estudios en el año 1990 en el Colegio Delfín Chamorro. Ingresó a Economía 1 en 1992 y terminó en el cuadro de honor en el año 1997. Fue miembro del Consejo Directivo por el sector estudiantil en el año 1996 y reelecto sin adversarios en el año 1997. Además de ser miembro del Consejo Superior de la UNA 1997-1998. También fue miembro en la Asamblea Universitaria 1997-1998. Docente de Finanzas Públicas, fue coordinador del curso de admisión de la UNA 1999 y director general de Administración y Finanzas del Rectorado de la UNA 1999-2012. Electo diputado nacional 2013-2018, senador electo en 2018, miembro del directorio del PLRA del 2008 a la fecha. Hoy dedicado al mundo empresarial, accionista en la empresa productora de postes de hormigón para la ANDE y el sector privado desde mayo del año 2021, ejerciendo la presidencia de la empresa. También es presidente del Grupo Impulsor de Inversiones Estratégicas SRL. Consultor de empresas y asesor financiero con énfasis en planes de negocios, magíster en planificación y conducción estratégica nacional, doctorado concluido en educación superior. Estamos aquí con Dionisio Amarilla. ¿Cómo estás, Dionisio? Se te califica como un hombre duro, de choque, y hasta se te tiene miedo. ¿Cómo te va? Buenas noches, Mario. Buenas noches a la teleaudiencia. Bueno, en realidad la gente que no nos conoce en el transitar diario, en el derrotero diario, es la que busca adjetivarnos, porque somos igual que el resto. O sea, nos levantamos muy temprano, tenemos objetivos trazados de manera clara. Nuestro norte no busca caminos sinuosos, nos gusta trabajar por la senda recta y correcta. Y bueno, y en ese tren de cosas muchas veces se generan tensiones, porque cuando se administran a través de los espacios responsabilidades y se deben tomar decisiones, bueno, eso produce muchas veces enojados, molestos, y bueno, en ese transitar uno se gana ciertos, tal vez, adversarios que no lo tenían en sus planes que así sean. Claro. Igual no te preocupa tanto tampoco. Da la impresión de que estás bastante ya baqueteado para esto, ¿no? Y después de la experiencia de, primero, perder a mi madre, ¿verdad? En el momento menos esperado. ¿Hace cuánto fue eso? Y mamá fallece en el año 2004, cuando parecía todo color de rosas. Y bueno, empezamos a administrar ya con el papá jubilado. Realidades diferentes, ¿verdad? Claro. Y en el derrotero político descubrimos de que los que se declaran amigos lo son hasta el momento en que compartís con ellos ese espacio. Después se alejan, retornan sin que uno los llame, ¿verdad? Y hasta uno termina muchas veces compartiendo de vuelta a la mesa, conversando de proyectos futuros.
pero por sobre todas las cosas sin perder la cordura y mucho menos sin ganas de tomarse la revancha, porque creo que es muy importante saber dar vuelta de página también y mirar este futuro promisorio que tiene la República con una población, con una composición etaria de jóvenes que se merecen una oportunidad, de políticos que tenemos que apreciar esa energía positiva que se irradia todos los días y que si nos pusiéramos a conversar y a diagramar una hoja de ruta que pudiera capitalizar ese potencial que tenemos, creo que hoy estaríamos hablando de logros, ¿verdad? Y de proyecciones en otros campos que penosamente no lo podemos hacer. Seguimos hablando de la multiplicación de pobres, seguimos hablando del presupuesto deficitario, seguimos hablando de un manejo irresponsable del presupuesto público, de que si hay que o no validar lo aprobado por el Congreso respecto a la deducción del IVA en el ejercicio de las profesiones liberales. Una cuestión que no tendría que discutirse, sino que de plano tendría que tener el apoyo del propio Ejecutivo. De la educación que no llena la expectativa, ni mucho menos en la práctica, uno lo termina vivenciando, no forma los talentos que nos merecemos como república. Así que tanto usted como yo y otros amigos que nos están viendo saben que no estamos hablando de las cosas que no nos ocurren todos los días, de lo que vivenciamos todos los días. Esta experiencia que una servidora pública hizo público hace unos días, donde aparentemente el cadáver de uno de los secuestrados estaría enterrado en una zona del país que hace rato llegó como información al gobierno. Sí. Honestamente, asquea, molesta. Claro. ¿Por qué se retienen esas cosas? ¿Por qué, habiendo familias sufriendo, se guardan esas historias, no? Y la impotencia que sentimos es tal porque evidentemente venimos improvisando ya hace rato y el daño que le causamos a nuestra nación es casi irreparable, Mario. Ahora, tenés 49 años. ¿Cuándo comenzaste a militar en política? Y empecé un poco viejito. ¿Sí? Tengo que relatarte únicamente el antecedente. Yo venía ejerciendo la profesión como economista en la Universidad Nacional de Asunción. Fungía de director general de Administración y Finanzas del Rectorado. Había asumido esa responsabilidad muy joven, a los 26 años. Y en el mejor momento de la universidad, un día me pica el bichito de incursionar en la política partidaria. Bueno, postulo para la Cámara de Diputados en el Departamento Central cuando Federico Franco era presidente de la República. ¿Vos sos de familia liberal? Yo soy de familia liberal, mis abuelos, mis padres, familiares, ¿verdad? Pero no tenía una militancia muy activa. Claro. O sea, miraba la política un poco de manera escéptica, disfrutaba, estaba convencido que a través del ejercicio de la profesión hacía política, la política del servicio, la política que construye, la política que asume desafíos. Así logramos que la universidad se posicione en el sitial entre las mejores universidades del mundo. Creo que llegamos a calificar entre las 80 universidades mejor ranqueadas en el mundo bajo la gestión del ingeniero Pedro González. Logramos construir el nuevo hospital de clínicas. Las carreras que ofrecían la universidad se expandieron a cerca de 100 carreras. ¿Se fueron todas a San Lorenzo? Salieron inclusive al interior de la República, se generaron filiales, se replicaron universidades públicas en todo el país. Bueno, estábamos tan embalados en ese afán de hacer algo diferente en el sector educativo hasta que incursionamos en la política en el año 2012, cuando nos presentamos a la interna del Partido Liberal Radical Auténtico, desafiando ya en aquel tiempo nada menos que la estructura del presidente de la República, Federico Franco, y logramos 2 bancas en el Departamento Central. A partir de ahí se inicia una etapa de... ¿Entraste vos ahí? Yo entré como diputado número 2 por el Departamento Central. ¿Uno quién entró? Uno entró en aquella elección el diputado Sergio Rojas. Ah, ya. El diputado Sergio Rojas es proveniente de la ciudad de Itá. Bueno, pero él respondía al equipo del Ejecutivo. Esa fue la elección del 2013. En la elección del 2013. Tenían entes, ministerio, apoyo del Ejecutivo. Nosotros entramos a desafiar un poco la estructura porque decíamos, pucha, si el Paraguay tuvo una alternancia y el Partido Liberal Radical Auténtico se cierra, no se democratiza, no se abre para que aparezcan nuevos actores, entonces
No tiene sentido que nos hagamos llamar liberales. Bueno, se dio el resultado, empezamos a trabajar intensamente en la Cámara de Diputados y eso nos valió la confianza, no sabíamos que tal cosa estaba sucediendo, como que se instaló una suerte de incubadoras de gente que también se animó detrás nuestro. Y para el 2018, el equipo que armamos en aquel tiempo, equipo País, Lista 100, que apoyó la candidatura de Efraín Alegre en las internas partidarias, logró 11 bancas en Cámara Baja. Y logramos que 3 bancas en Cámara Alta queden para nuestro proyecto político. Entonces, bueno, llegamos al Senado de la Nación, rompiendo todos los récords. Mucha gente no pensó ni esperó tamaño resultado, y bueno, y después se dio lo que se dio. ¿Vos seguías siendo en ese momento administrador de la UNA o ya había salido? No, desde el momento en que yo fui ungido como precandidato oficial del Partido Liberal Radical Auténtico, en diciembre del 2012, Sí. renuncio al cargo de administrador en enero del 2013 Sí. y me dedico a la política. O sea, a vos plenamente. no te toca el UNA, no te calles. No, señor. Esa fue una manipulación Sí, mediática. porque muchos creemos que sí, que eras el monje negro de eso. No. Esa fue una manipulación mediática instalada con financiamiento del partido justamente. Y bueno, aprovecho este momento para aclarar de que mi renuncia se dio en diciembre del 2012, ¿verdad? Ya cuando asume el nuevo rector que después desencadena en el UNA en Roldán. en el año 2015, yo ya no estaba en la Ya no universidad. estabas. Ya. ¿Vos no tenés proceso pendiente por ese caso? No, señor. Ni un solo proceso. Ni siquiera fui convocado para declarar. ser consultado. Nada, absolutamente nada. Es que ya no tenía vínculos con la universidad. Claro. Qué interesante cómo se instaló que sin embargo vos estabas metido en eso. Fíjate, Mario, que en 15 años de gestión, una sola línea fue escrita desde la Contraloría General de la República sospechando de mala gestión nuestra al frente de la administración. Y conste que pedíamos todos los años que la Contraloría General de la República visite el rectorado y audite la aplicación y ejecución de fondos. ¿No tuviste indicios de hecho punibles? 0 indicios de hecho punible, observaciones administrativas. Sí, siempre que se qué sé yo. corrigen. Se debía recibir tal mercadería en tal fecha y se recibió fuera de fecha. Tal vez la institución debería desarrollar protocolos para aplicar multas de ese tipo. Nunca, jamás una sola objeción pidiendo que se devuelvan fondos, por ejemplo. Ahí hacemos la primera pausa. Interesante, se dan cuenta cómo traer al protagonista y escucharlo nos ayuda mucho a entender. Más allá que después uno pueda tener o no coincidencia ideológica, pragmática con el invitado o el candidato, es importante tratar de administrar la verdad y a partir de ella tomar nuestras decisiones. Esa es la idea, el objetivo de este programa. Enseguida continuamos con Dionisio Amarilla porque quiero ir a momento de su destitución, cómo ocurrió, por qué ocurrió eso, y un poco su recomposición ahora dentro del PLRA para ser otra vez un candidato muy potable, que puede llegar con mucha fuerza de vuelta. Pero ahora ya como disidencia también de a quien acompañó hace 5 años. Enseguida le preguntamos todo eso a Dionisio Amarilla, hoy aquí en Conversando la Noche. Dionisio Amarilla con nosotros, ex senador, actual candidato de vuelta al Senado de la República. Antes de volver a la política, ¿estás casado? ¿Tenés hijos? Estoy casado. Sí. Todavía estamos de luna de miel, así que... ¿Cómo se llama tu señora? Analí. Ya, ¿y tienen hijos? No, estamos de luna de miel, todavía sin hijos. Todavía. No, porque algunos tenemos. Disfrutamos a full y muy intensamente. Pero segunda administración ya. No, la primera. La primera y la tan última. grande, tan... Tuvimos una pausa y después volvimos con más intensidad. Te juro que fue una... Qué increíble eso, che, porque yo a tu edad ya estaba 2 o 3 veces casado. Bueno, pero hay historias diferentes. No, mentira, 2 nomás. En mi caso, no me traiga problemas en casa ahora. Dionisio, quiero entender, dijiste, formamos un equipo que acompañó a Efraín Alegre a la candidatura 2018, que casi se ganó, algunos dicen que se ganó luego, pero bueno, ya sabemos cómo es nuestro conteo de votos a veces. Pero después, ¿qué pasa con Efraín? Bueno, nosotros tuvimos una situación bastante peculiar.
Terminadas las internas, en nuestro escrutamiento aparecía que ganamos más bancas. Entonces, quienes estaban con él decían, pues, o Alemán, ni metiste ni 11 diputados. Claro. En realidad yo soy un defensor acérrimo de la legitimidad y legitimación de las autoridades. Entonces, nos acercamos al presidente del partido cuando eso le dijimos, presidente, en el TEI se están haciendo cosas fuera de lugar. Y en el departamento central no se computaron los votos y se suspendió ex profeso una elección en el colegio de J. Augusto Saldívar. Pedíamos que se vuelva a hacer esa elección porque de esa elección dependía una banca más que el equipo iba a obtener en el departamento central. Lo mismo sucedió en el conteo de votos para la Cámara de Senadores. ¿Eso es 2018? En las internas de diciembre del 2017. Claro, para ir al 2018. Rumbo al 2018. Sí. Entonces, acomodaron los números para que Paco Ledesma se posicione unos puestos antes que lo que obtuvo realmente, para que Luis Alberto Wagner también se posicione en unos lugares antes, Tito Sayer y entiendo que otra candidata más. Nosotros dijimos, esto no se hace. O sea, nuestra competencia fue muy franca. Nosotros entramos a la cancha de manera muy peculiar, así como estamos conversando. Ahora conversábamos con los dirigentes, despertábamos la esperanza de ellos y nos dieron cerca de 100.000 votos en esas internas. Finalmente, ese fue el primer desacuerdo entonces. Ese fue el desacuerdo principalísimo. Ajá. Por el cual después de abril del 2018 yo me acerco y le digo al presidente, mira presidente, mi ciclo con usted ha concluido. Nosotros sostenemos de que una de las causantes del por qué usted terminó derrotado es que la gente que en realidad por primera vez hizo política, así como yo lo hice en el 2012, era la que podía marcar la diferencia. Y esa gente se nos quedó en casa porque repudia el fraude. No está de acuerdo con la modificación de los resultados electorales practicados en la oficina. Y la democratización de las estructuras partidarias son las que finalmente terminarán movilizando a la gente que se muestra escéptica cuando le escucha a los políticos. Bueno, le comunicamos eso y bueno, y ese día empezó el calvario, el complot y por sobre todas las cosas el agrupamiento de parte de quienes trabajaban con él para finalmente lograr en junio del 2019 nuestra salida. Claro, porque estamos hablando del comienzo entonces de una ruptura que concluye con tu salida, donde ya te soltaron totalmente la mano. ¿Te parece que opera el propio Partido Liberal o por lo menos el sector de Alegre para que salgas? Por supuesto. Fíjate que desde el partido nosotros después, cuando ya asumimos la tesorería oficialmente en este periodo, sí, encontramos facturas de cómo financiaban mediáticamente el desgaste de nuestra imagen, al punto de instalar que fuimos administradores de Froilán Peralta, al extremo de instalar una campaña de que nos hemos enriquecido ilícitamente a través de la función pública. Yo, como cualquier mortal, tengo deudas con el sistema financiero. Después de dejar el Senado tuve que hipotecar mis propiedades para lograr capital e instalar emprendimientos que nos permitan seguir desarrollando nuestro quehacer diario. Pero era una constante instalada desde la Administración Alegre por la sencilla razón de que nosotros, y hablo en plural, porque yo siempre conversaba previamente con el equipo político que me llevó al Senado. Llevábamos al unísono la voz de que el partido, en primer lugar, tenía que transparentar las cuentas. En segundo lugar, tenía que explicar centavo por centavo cómo se aplicaron los fondos, porque nos encontramos con la situación para nada simpática, que en las elecciones del 2018 muchos dirigentes no recibieron los fondos para poder financiar los gastos básicos de una elección. Usted participó de un proceso eleccionario y sabe que bueno, hay que cubrirle los gastos a los mesarios, sí, hay que cargarle el combustible a los que se acercan a los electores para que lleguen a los locales de votación, hay que cubrir los gastos de papelería, etcétera, etcétera. La dirigencia de base, tanto en las elecciones del 2018 como en la del 2021, se encontró huérfana. Y no terminó solamente ahí nuestra crítica a la gestión de Alegre. También descubrimos que penosamente se financiaron sectores internos partidarios ya en la interna, en la cual nosotros resultamos ser uno de los equipos más votados. Bueno, entonces el daño causado al partido, a la política y por sobre todas las cosas a la posibilidad de generar alternancia en aquel entonces fue un daño irreparable porque finalmente tuvimos que
soportar y seguimos soportando la llanura que no precisamente hizo llegar al mejor al gobierno. O sea, Dos cositas sobre esto que estás diciendo. Uno es, ¿cuál fue la causal final de tu destitución o tu retiro de la Cámara de Senadores? Si puedes recordarnos. sí, yo había mantenido una reunión con la esposa de Bruno Masi, María Luz Peña. ¿Sí? Una reunión amena estábamos teniendo hasta que llega un periodista de ese color, ¿verdad? Y se conversa, ellos conversan de un trabajo que estaban desarrollando dentro de la empresa de Bruno Masi Producciones, ¿verdad? Y este muchacho se encarga de editar lo conversado en esa tarde y presenta como que yo fungí de intermediario para arreglar una licitación en la cual resultaba perdidoso Oscar Chamorro, prestador de servicio de seguridad en el IPS. Sí. Montaron una película de aquellas, yo nunca he comentado, pero creo que es el momento de empezar a hablar de esto, que fue la primera vez que vi a Oscar Chamorro, por ejemplo. No sabía ni me interesaba entrar en detalles sobre la licitación aquella que finalmente terminaron anulándole, ¿verdad? Pero para ellos resultó exactamente el plan que habían y que venían buscando, que venían montando, era porque instalaron... Y con eso te llevan al cuestionamiento en la Cámara, se vota y te sacan. Con eso me llevan al juicio. Todavía sin un juicio previo en el ámbito jurídico, digamos. Así mismo. Montan el juicio político en la Cámara de Senadores. Efraín Alegre fragua un acta del comité político. Él no llegó a tener quórum en el comité político. Asume la postura política de que yo debía ser expulsado del Senado. Eso es acicateado desde ABC Color y bueno, finalmente en esa primera etapa nos vencen. Ya. ¿Y derivó en el ámbito judicial eso? No. O sea, no hay un juicio oral y público pendiente sobre ese caso. Yo lo demandé, lo querellé por difamación, calumnia, injuria a Lescano, el periodista de ese color, mas nunca pudimos lograr que se llegue a juicio oral esa causa. Ya. Qué curioso, ¿no? Porque una discusión que solíamos sostener con mi hermano Adolfo está en contra del sistema de justamente de expulsión de senadores y diputados por esa vía. Porque finalmente se convierte en una especie de linchamiento expeditivo en el cual se levanta la mano y se le liquida a un parlamentario. Y las mayorías coyunturales se utilizan tal vez para posicionar a nuevos actores o para cortar un plan, para una hoja de ruta que se visualiza de manera clara de parte del actor político a quien terminan descabezando. Pues, nosotros en 11 meses, Mario, de gestión como presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, logramos que se discuta de la manera más amplia posible la reforma tributaria que finalmente la aprueban una semana después de nuestra salida. ¿Por qué? Porque convertimos el Congreso de la Nación en un ágora donde concurrían todos los actores. Ahí iban los académicos, los científicos, los industriales, los productores, la gente de la burocracia paraguaya, el Ejecutivo estaba en conocimiento y en 11 meses, como nunca se logró la reforma tributaria. Y ya estaba también en carpeta y había derivado en cuanto menos 50 reuniones oficiales la discusión de la reforma del gasto público, que nadie después más lo volvió a mover. Llamativamente eso se archivó, se cajoneó y quedó en plano secundario. Lo mismo hicieron con la reforma del servicio civil. Hoy, en plena época electoral, a 30 días de las internas de los partidos, el Ejecutivo horondamente remite el proyecto de reforma del servicio civil, como si fuera que, no sé, somos tontos, nos está tomando literalmente el pelo. Eso no se puede discutir a las tontas y a las locas. Hay que convocar a los sindicatos, hay que convocar a la academia. No se puede conculcar los derechos de los trabajadores de la noche a la mañana porque nos cierran los números, porque ya no existe espacio fiscal. Eso tiene que ser motivo de un debate, de un diálogo, de un consenso inclusive, de manera tal a que todos asuman concienzudamente, ¿verdad?, la responsabilidad que surge a partir de esa nueva ley. Y bueno, y la carrera del servicio civil se convierta finalmente en una carrera en donde la calidad del servicio que se presta desde la función pública pueda
de alguna manera convertirse en la retribución que esperan los ciudadanos que aportan sus impuestos. Claro. Tengo que hacer la pausa. Me encanta el tema porque desde afuera todos creemos que la cuestión del empleo público es una cuestión sencilla y que hay que echar gente y se acaba la historia y hay una legislación que hay que respetar y hay unos derechos que también ya están conquistados por esos sectores. Me parece terrible que eso no se comprenda. Vamos a volver enseguida porque quiero entender cómo a pesar de todo esto que señalaste, sin embargo, volvés, entras de vuelta a la lucha partidaria y vuelve a ganar Efraín su interna. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué es tan difícil ganarle a Efraín Alegre a pesar de todos estos defectos que señalaste? Y sobre todo también tu visión de la concertación que he visto que criticas bastante duramente. Dionisio Amarilla, lo escuchamos respetuosamente, es importante que cada uno saque sus conclusiones en base a lo que él vino a exponer hoy a Conversando en la Noche. Esa fue la idea de este programa. No que hablemos nosotros los conductores como suele pasar, nos encanta. No, que hable el protagonista y que esgrima sus elementos de defensa, sus alegatos y, por qué no, también sus acusaciones. A la vuelta a la pausa. Un hombre frontal, polémico, rechazado por un sector, pero que mantiene, sin embargo, su caudal y pretende aumentarlo en las próximas elecciones. Por allá me dijeron luego que capturó bases de otros movimientos y que está muy fuerte atrás para la interna, porque es muy letrado y además muy trabajador, me dijo un referente. En política se puede decir muchas cosas, pero también el trabajo de campo es muy fuerte, ¿verdad? Es muy importante. Transpirar. Hay que estar con el... Hay que transpirar, hay que recorrer, hay que conversar, hay que dedicarle un poco de tiempo. Pero por sobre todas las cosas no hay que mentirle a la gente. O sea, esas mentirillas políticas que anteriormente daban resultados, hoy con el uso de la tecnología, con la democratización del acceso a la información, han caído por su propio peso. Entonces la gente contrasta y dice, no, pucha, hay un sector que dice que a Dionisio lo echaron por sinvergüenza, pero sin embargo es igual que nosotros, lo vemos en la fila del banco renegociando su deuda, explicándole a sus proveedores que no le cobró por su provisión a la ANDE, entonces que le tienen que esperar y paga interés igual que nosotros. Y si no le están pudiendo esperar del banco, también lo vemos en la financiera. Vos podés mostrar todas tus cosas, tus números. Absolutamente. Transparente como, vea, yo tengo, no sé, mínimamente tengo 20 declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría. Eso te iba a preguntar, como funcionario público tuviste que... Como es funcionario público y ya ejerciendo desde el otro lado del mostrador, sí. Prestaciones de servicio y por sobre todas las cosas en carácter de proveedor. O sea, ahí no hay nada que te puedan cuestionar. Absolutamente. ¿Algún enriquecimiento indebido en todo este tiempo? Probablemente algunos dirán, pero qué arriesgado es que en plena pandemia se animó a tomar un crédito para emprender. Porque nosotros encontramos en pandemia que muchas empresas iban a caer. Sí. Entonces desde la oficina trabajamos reformulando planes de negocio mediante, reestructurando deuda de las empresas. Y en más de una de ellas me invitaron a formar parte del equipo de trabajo en primer lugar y después terminé comprando acciones, ¿verdad? No cuantiosas, pero importantes hoy, ¿verdad? Y empezamos a producir. Y bueno, y como cualquiera que emprende en este país, tenemos deudas, para algunas abultadas, pero para nosotros razonables y pagaderas en el plazo que tomamos la deuda. Volviendo a la política, ¿por qué en ese momento bisagra en que prácticamente todos los movimientos disidentes están ahí frente a Efraín, en esa interna que define el directorio partidario, no logran derrotarlo? Nos faltó un sentimiento de unidad quizás entre esos sectores. ¿Qué pasó? ¿Por qué no ganaron esa elección? Nosotros salimos un poco tarde. Yo reconozco de que tenía cierta resistencia familiar para volver a emprender en la política. Y bueno, finalmente cuando ellos acceden, era ya finales del primer trimestre del año 2021, cerca ya de escribir las candidaturas. Sí. Entonces no pudimos conciliar intereses con el equipo de Blas Llano en aquella oportunidad y nos presentamos como fórmula separada. Finalmente el equipo Llano sale segundo, pierde por 3.000 votos y nosotros habíamos logrado 70.000 votos en esa interna. O sea que juntos ganaban. Juntos hacíamos una diferencia abismal frente a Efraín Alegre. Bueno, pero valió un poco también para medir fuerzas. Claro.
para demostrar que estábamos vigentes. Habíamos apostado por una figura muy joven, el diputado Carlos Silva, proveniente del departamento de Ñembucú, que tiene 31, 32 años, creo que tiene ahora Carlitos. Sí. Entonces, yo estaba muy metido en el mundo del trabajo, en plena pandemia, reestructurando deudas de la empresa que habíamos adquirido sus acciones, buscando nuevos negocios para que se puedan honrar los compromisos que ya habíamos asumido en carácter accionista. Y bueno, cuando se acercaron los amigos a decirme, no, sabes que la gente nos pide que vos organices, lideres y por sobre todas las cosas coordines los trabajos, inicialmente les dije no. O sea, como que también sentía, no digo rabia, pero cierto temor de retornar. Claro. Hasta que después, bueno, finalmente tanto insistían que me pegué una vuelta por toda la República en plena pandemia y la gente se reunía con nosotros y nos decía, a nosotros no nos interesa lo que publicaban en Etapa Diario, nosotros queremos acompañar la fórmula que vos desarrollas. Entonces le dije, yo en esta ocasión no voy a poder ser candidato, por lo menos en primera línea, pero sí tengo una persona que creo que reúne los requisitos para ser candidato. Es joven, entiende y habla el mismo idioma que nosotros hablamos, pero por sobre todas las cosas le puede aportar otra dinámica y puede oxigenar la visión de partido que nos enseñaron los mayores. Bueno, ocurre eso, se establece ese directorio, entras vos como tesorero. ¿Por qué salís de esa función? Porque empezamos a denunciar las chupelías contra la aplicación de fondos del partido. ¿Y quién te saca? ¿Votan? Votan un acuerdo, Mario Abdo, Efraín Alegre, logra llevarlo como miembro del consejo de la DIVEM a uno de los miembros del directorio y este vuelca su voto hacia el equipo de Efraín Alegre y logran esa diferencia de un voto, 1 o 2 votos para quitarnos la tesorería. ¿Efraín tiene un convenio con Mario Abdo, políticamente hablando? Asquerosamente sí. El encamamiento entre ellos es muy intenso. No solamente lograron meterlo a Matías en el consejo de la DIVEN. Hoy en día, por ejemplo, una de las direcciones más importantes de la Contraloría General de la República, vos como intendente sabés que la aplicación de Fonacía y royalties tiene que tener, increíblemente, como la burocracia se encarga de entorpecer el proceso de gestión y aplicación de fondos, tiene que tener la aprobación y visto bueno de la Contraloría, la aprobación y visto bueno de la UDM del Ministerio de Hacienda, tiene que tener de vuelta un dictamen favorable de la Auditoría del Poder Ejecutivo y otra vez el órgano interno de control. Bueno, esa dirección más importante de la Contraloría está en manos de Efraín hoy. La hija, Luis Alberto Wagner, ostenta el cargo de directora general de uso y aplicación de fondos de royalties y Fonacide. Y eso no se logra sino a través de un acuerdo político. Evidentemente, los últimos sucesos confirman de que Efraín Alegre ni siquiera le quitó la lengua a Marito Abdo, ni no ñemo Cusenche. Pero eso también hace que ellos digan, por lo tanto vos respondés al cartismo. ¿Qué respondés a eso? Quienes tienen que dar explicaciones son ellos. ¿Por qué teniendo el poder partidario? ¿Por qué pudiendo aprovechar esa sensación de victoria que se siente cuando uno recorre entre la gente que a gritos pide la alternancia? Te reitero, ni siquiera Ñemo Cusé y la Efraín Alegre el gobierno Mario Abdo. Y se remite al gobierno del quinquenio pasado, pudiendo hoy reclamarle a Mario Abdo, ¿verdad?, el crecimiento cuanto menos de 2.5 veces más de la deuda pública. Se le dio una chequera en blanca al gobierno de Mario Abdo. ¿Para qué? ¿Cuáles son los resultados visibles? ¿Cómo se explica a las siguientes generaciones que hemos hipotecado su futuro sin dejar algo que pueda generar la capacidad de repago de esas deudas? ¿Qué explicaciones le vamos a dar a las siguientes generaciones sobre el pronunciado déficit de infraestructura que tenemos en materia de establecimiento educativo y ni qué decir en el ámbito de la salud? Qué interesante. El gran enemigo es Horacio Cartes, pero mientras tanto se le deja hacer a Marito. Por eso, se remiten al gobierno anterior y conviven disfrazadamente al inicio, pero hoy abiertamente con el gobierno Mario Abdo. Y Efraín no ha dicho una sola palabra, por ejemplo, sobre el paseo fúnebre del último caso, Villalba, que recorrió las calles de Asunción, entró a Buen Pastor, salió a la luz pública el pago de facturas que aparentemente se dieron desde oficinas públicas sobre el vehículo que acompañó el féretro, etcétera, etcétera. Ahora, ¿no será porque a lo mejor en la creencia de que puede perder su interna Marito,
hay una suerte de acuerdo de apoyarlo a Efraín si gana en la concertación. Pero ahí es donde peca ingenuo Efraín. Un partido hegemónico como el Partido Colorado, que sabe que detrás de la administración del poder se pueden ocultar muchas situaciones fuera de lugar que se han consumado en los últimos tiempos. Por nada del mundo van a ceder al poder en el 2023, sino a través de la rectitud en el accionar, el testimonio de vida firme, el denunciar las ilicitudes que se dan, el mostrar coherencia, pero por sobre todas las cosas, pertinencia entre lo que uno dice, denuncia y termina haciendo. Y eso es lo que nos puede ofrecer Efraín Alegre. En cambio, el candidato que nosotros acompañamos, el doctor Hugo Freitas, es el candidato que en su departamento de 20 municipios logró, sin necesidad de recurrir a ninguna fórmula mágica, ganar 15 de 20. 15 de 20 municipios. Entonces, esa es la pertinencia que nosotros reclamamos de parte de quienes dicen y se ofrecen para hacer política, de quienes quieren en realidad y buscan la alternancia, de quienes quieren unir a esa gente que está hastiada de que las excusas se den de manera permanente y sobre pretexto de que no existe presupuesto, justifican que la gente tenga que seguir haciendo polladas para proveerle de medicamentos al vecino, al familiar, al amigo que va a los hospitales públicos, que misma situación se repite cuando queremos mejorar la calidad de los establecimientos educativos, que otra vez se vuelve a repetir cuando tenemos déficit de infraestructura en los barrios, que otra vez repiten esa misma película cuando se dan situaciones que no estaban previstas. Entonces, que nos expliquen de una vez por todas qué es lo que significa buscar el poder. Vamos a hacer la pausa. Es muy interesante hablar con Dionisio porque está dentro de esa praxis política diaria cercana de los sectores que están pidiendo el cambio, ustedes lo escucharon, pero que sin embargo todavía tienen la duda de si se va a lograr esto o no el año que viene por los problemas que tiene nuestra oposición. Enseguida le quiero preguntar un poco sobre eso. Lo que sí me dejaste en claro, Dionisio, es que no crees que un sector del Partido Colorado se enoje tanto como para que apoye a un candidato de la concertación. No. No hay que pensar en esa posibilidad, es una utopía. Por eso que nosotros cuestionamos cuando de manera tan ácida se cuestiona la candidatura de Euclides Acevedo. Hay que dejarlo correr, hay que buscar el mecanismo para construir posteriormente el puente que nos permita estar de vuelta en una mesa, dialogando, buscando tal vez el voto útil, midiendo sin trampas quién tiene real chances de llegar y a partir de ahí buscar la verdadera alternancia en el Paraguay. Hacemos la pausa. Dionisio Amarilla hoy dice su verdad acá en Conversando la Noche Mega TV. Última parte, a la vuelta de la pausa. Esta charla con Dionisio Amarilla no era tan malo había sido. Yo tenía miedo que me muerda, me ladre, porque tiene fama de ser una especie de Elliot Ness y los Intocables. Dionisio, siempre hay que mantener el humor, creo que eso tampoco lo perdiste. Ahora me quedé pensando en todo lo que dijiste y te veo, sin embargo, muy crítico, obviamente, del rival de ustedes en la concertación, que es Efraín. Aún así, pase lo que pase en esa elección interna el 18 de diciembre de la concertación, hay que trabajar otra vez aparte con los grupos que están por fuera y ver si se le puede ganar a esa maquinaria que es el Partido Colorado. ¿Cómo se le va a ganar si ni siquiera hay la financiación suficiente? Y mira que es una ecuación bastante difícil y tendremos que buscar la manera de resolverla. O sea, yo no creo que tengamos que rehuir de algo que necesariamente lo vamos a enfrentar después del 18 de diciembre. Pero más que buscar la financiación, yo creo que lo importante sería que reconozcamos quiénes pueden sumar y multiplicar antes que busquemos y sigamos sosteniendo argumentos para dividir y restar. ¿Cómo entusiasmar a la gente, por ejemplo? Claro, cómo entusiasmar a la gente, cómo hacer que el maltratado Euclides y el Frente Guazú, terminadas las internas de la hoy mal llamada concertación, porque es una concertación que sufrió una diáspora, imposible es
tapar el dedo con el sol. Salieron actores muy importantes, están trabajando. Sus convocatorias son multitudinarias también. Entonces, a ellos primero hay que convocarlos y después hay que buscar que la gente insatisfecha con el resultado del otro partido fraterno quiera votarle al candidato que mejor posicionado esté. Yo no creo que tengamos que seguir cromatizando la República, definitivamente, ni cromatizando ni apostando exclusivamente a lo crematístico. Acá hay que buscar una combinación de factores. Entusiasmo, participación juvenil, ruptura del escepticismo, propuesta de gobiernos creíbles, actores que empiecen a mostrar el rostro. O sea, no es lo mismo decir vamos a tener un ministro de Economía o un ministro de Hacienda que ordenará la casa y decir, bueno, el ministro de Hacienda va a ser fulano, César Barreto, Amílcar Ferreira, Dionisio Borda. Tener ya que atraiga a la gente. Tener los hombres, los nombres, los testimonios de vida, la trayectoria que los avala como hombres que saben hacia dónde hacer transitar la República. Pero así también en educación, en salud. En todos los campos, en todos los campos. Bueno, eso significa asumir de antemano responsabilidades con quienes están trabajando para construir la nueva República que se busca, pero por sobre todas las cosas, para generar esa empatía con el ciudadano. Y es un poco el déficit de los partidos. Y mi partido, ni qué decir, o sea, hemos perdido intendencias importantísimas, casi por desidia del partido, porque no logramos que quienes resultaron perdidosos en las internas terminen entendiendo de que era más importante continuar con la línea de trabajo que había iniciado el representante o quien fungía la representación del partido, y se nos fueron esas intendencias por diferencias personales. ¿Gobernación Central ustedes a quién apoyan? Estamos con Ricardo Estigarribia. Ya. Que tuvo una performance muy buena como intendente. Sí, una persona joven que surgió de muy abajo. Yo lo conozco a Ricardo trabajando en el mundo de las impresiones. Él tenía una imprenta muy chiquita. Hoy está eso administrada por la madre. Y creo que por sobre todas las cosas logró entender que los recursos públicos tienen que ser aplicados en el momento exacto en favor de la gente. O sea, a mí no deja de impresionarme cuando en plena pandemia veía que él emprendía con las huertas comunales, que proveía de alimentación diaria a la gente que se acercaba a sus comedores, cuando instaló aquella unidad de terapia intensiva con, no sé si 10 o 15 camas, simbólica tal vez, fue claro, pero crucial en el momento. Pero crucial y por sobre todas las cosas con muy buen tino, con sentido común y obligando a que otros repliquen eso que él hacía. Mi viejo maestro, sí, el doctor Ariel Zaratarellano, nos decía, no se molesten cuando la gente nos copia. Eso significa que le forzamos a que vayan por el camino correcto. Y Ricardo logró un poco eso en la política a nivel central y a nivel país. Entrando ya en la última parte de esta charla, a ver, ¿existe el ambiente propicio? Nunca tuvimos una situación en que inclusive el Departamento de Estado de Estados Unidos le diga a la población, mira que el vicepresidente actual y el presidente anterior de la ANR están señalados como significativamente corruptos. Ya falta que ellos nomás ya designen después quién va a ser el fiscal y quién va a dirigir el país, ¿verdad? Pero bueno, nos están diciendo todo. La oposición tiene un terreno fabuloso. Y me dice mi amigo, pero no vaya a confiar que la oposición es capaz lo mismo de errar el gol con el arco libre. ¿Cómo se hace para meter el gol con todo esto que está pasando, Dionisio? Y más que nunca tendríamos que cursar una invitación, pero de manera franca, absolutamente a todos a quienes interesa construir una república diferente. ¿A onda y la concertación? Lastimosamente no llamamos sentido. Acá es indudable que este modelo de tener que dar un premio para que te aprueben lo que estás produciendo, de tener que dar un premio para que te reciban la factura, de otra vez tener que premiarle para que te paguen, de que tener que dar un premio al servidor público y a su gerente, a su gestor por fuera. Esa corrupción enraizada y por sobre todas las cosas, esa ostentación abierta y sin desparpajo que hacen los que tienen el poder,
tiene que ser combatida por todos, absolutamente por todos, porque nos afecta a todos. O sea, Ya no da más ese modelo. ya no da más ese modelo, hay que optimizar la aplicación de los recursos, vamos a tener que combatir frontalmente la evasión impositiva, vamos a tener que desmantelar algunas estructuras, Mario. Ahora, entonces tu idea es que después de que se hagan las internas, ahí habrá que convocar. Va a haber poco tiempo. Pero si no se hace eso, va a ser difícil ganar. Pero depende más de la voluntad de quienes tienen la responsabilidad de construir de conducir la República a partir del 2023, lograr acelerar ese proceso. A lo largo y ancho del Paraguay. La gente está expectante de que se los convoque. Por eso nosotros volvimos. Yo no hubiese vuelto a la política si no escuchaba primero el clamor de la gente y por sobre todas las cosas, si no daba el paso de escuchar a la gente que quiere sumar, que quiere construir algo diferente. Bueno, y esos actores están predispuestos a conversar con nosotros porque no aguantan más este modelo. Los está consumiendo la usura, los está consumiendo el poco poder adquisitivo que existe, claro, el bajo circulante, las deudas imposibles de pagar, la desidia que hay para ejecutar el presupuesto público, la mala calidad de los servicios. O sea, hay que sumarlos. También quieren ser partícipes de la transformación de este país. Me queda 2 minutos, pero para eso hay que ganar en 2023. Y se puede ganar. Se puede ganar. Tendremos que despojarnos de fanatismos. Tendremos que sentarnos a conversar con Efraín Alegre y Euclides Acevedo. Tendremos que sentarnos a conversar con los buenos colorados también, que son, pero muchísimos. Y por sobre todas las cosas, tendremos que cumplir la palabra empeñada. Porque es muy común que entre los políticos se jodan de manera permanente y eso genere una guerra sin cuartel que termina perjudicando a toda la población. Tengo que decir que me sorprende, Dionisio. Tenía otro concepto. Te agradezco, Mario. Tampoco voy a decir que estoy enamorado de Dionisio, porque van a sospechar de nuestra opción, ahora que se habla tanto del tema. Pero voy a decir algo. En 4 años que ocupé la intendencia, nunca recibí un llamado de este señor pidiéndome nada. No es tu estilo. Vos sabés que... cortito, mira que me queda 1 minuto. Mira, don Mario, yo soy de los que creen de que el servicio público puede permitirle a uno lograr esa presea que genera una externalidad positiva no remunerable. Entonces, yo aprendí a trabajar en la academia absolutamente con todos los sectores. Nunca importaron credos, nunca importaron partidos, nunca importaron condiciones económicas. Era la esperanza de la gente la que nos acercaba a ellos. Imagínate vos en ese padre que empeñaba su moto o vendía su última vaquita para que el hijo haga el cursillo de admisión en economía y porque le faltó 2 puntos, porque las plazas eran limitadas, después tenía que cargar con el peso de rebotó en la universidad. Ese era el término, sí, bastante discriminativo. Ahí tenemos todo otro tema para otro programa de inicio. Rebotó. Entonces yo decía, pucha, si yo he logrado estos espacios, lo mínimo que tengo que hacer es pelear porque esos jóvenes ya no tengan que cargar con esa discriminación en sus respectivas comunidades de Rebotó, sino que la universidad lo ofrezca, porque es igual de talentoso que el resto y a lo mejor los nervios le traicionaron, volver a rendir un examen al año siguiente y ser también profesional en un tiempo determinado. Tal cual. Mi madre nos decía, ustedes son privilegiados porque ingresaron a la Universidad Nacional. Honren ese privilegio. Un segundo. ¿Lista? Para saber dónde se Lista 22, opción 1 del Senado. Lista 22, opción 1. Con Hugo Fleitas como candidato a presidente. Hugo Fleitas, presidente. Dionisio, gracias. Gracias, don Mario, por este espacio. Dionisio Amarilla, ahí está, frontal, directo, dijo sus cosas, pero también hizo sus propuestas. Cree en el diálogo como herramienta fundamental si se quiere lograr la alternancia el año que viene. Habrá que ver la capacidad que tiene la dirigencia de la oposición, o si no, ya sabemos cuál será el resultado. Usted finalmente tendrá la decisión. Gracias por acompañarnos. Tengan muy buenas noches.